Eduardo Prado estaba a punto de cerrar un trato millonario de 15 millones de reales cuando su celular vibró con una notificación de seguridad. De inmediato, abrió la cámara en vivo del refectorio de la empresa y al ver la escena, su rostro se congeló. Allí estaba su hija de 6 años, Giovanna, que no había sonreído en meses, encogida en el regazo de una mujer con un uniforme azul que él nunca había visto antes. Una extraña limpiadora estaba sosteniendo a su hija. Lo peor era que Giovanna parecía estar tranquila, en paz. Eduardo dejó todo atrás y bajó corriendo las escaleras. Antes de seguir con la historia, si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Y si te gusta esta historia, dale like y deja tu comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. Giovanna había dejado de hablar 6 meses atrás, después de la muerte de su madre. Eduardo había intentado todo para ayudarla. Pediatras, psicólogos, terapeutas, nada funcionaba. La niña vivía en un silencio absoluto, como si hubiera creado un muro invisible entre ella y el mundo. Y ahora, allí estaba, recostada sobre una mujer desconocida, con un osito de peluche en las manos, mientras la mujer le susurraba algo al oído. Eduardo la miró con confusión, sin entender bien lo que estaba pasando. Cuando Eduardo entró al refectorio, todos se levantaron, menos la mujer. Ella simplemente lo miró con calma, como si lo esperara, y levantó un dedo pidiendo silencio. Eduardo, a punto de explotar de ira, se detuvo al ver la escena completa. Giovanna estaba dormida, pero no era el tipo de sueño agitado que tenía cada noche, con pesadillas que la despertaban. Ella estaba durmiendo profundamente, respirando tranquilamente, como si no tuviera ningún temor en el mundo. Eduardo se acercó lentamente y susurró: «¿Quién eres tú?». La mujer sonrió débilmente, con ese tipo de sonrisa cansada que solo las personas que han vivido mucho pueden mostrar. «Rosana, Rosana Leal. Trabajo aquí por la noche, en la limpieza». Y Eduardo, mirando a su hija dormida, preguntó: «¿Qué le hiciste a mi hija?». Rosana acarició suavemente el cabello de Giovanna. «Nada serio. Solo le conté una historia sobre una tapita de botella que pensaba que no servía para nada. Y luego ella me preguntó qué pasó con la tapita. Y fue la primera vez que habló en meses». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo sabías que ella no hablaba?». Rosana se encogió de hombros. «No lo sabía, pero conozco ese silencio». Eduardo se quedó mirándola. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero había algo en esa mujer que le inspiraba confianza, algo que no había visto en nadie más. Eduardo no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen de su hija, dormida en los brazos de una desconocida, lo perseguía. Esa mujer, Rosana, había tocado algo en su interior que no sabía si entender o rechazar. ¿Cómo era posible que una simple limpiadora hubiera logrado que Giovanna hablara cuando ni los mejores terapeutas habían podido hacerlo? Al día siguiente, Eduardo pidió al Departamento de Recursos Humanos que le trajeran la ficha de Rosana. Cuando vio la información, se quedó sorprendido. Rosana Leal, 32 años, natural de Pasos, Minas Gerais. Había estudiado pedagogía, había sido profesora de educación infantil y, lo más impactante, era viuda y había perdido a su hijo. Gabriel, su hijo, había muerto hacía pocos años. Eduardo miró la ficha varias veces, sin poder evitar la sensación de que el destino los había cruzado por alguna razón. Esa misma tarde, Rosana fue llamada al despacho de Eduardo. Cuando entró, aún vestida con su uniforme de limpieza, se veía incómoda, como si ese lugar estuviera tan fuera de su mundo que le resultaba difícil respirar. El despacho de Eduardo era moderno, lleno de vidrio y mármol, una realidad completamente ajena a la que ella conocía. «Siéntate», dijo Eduardo,
señalando la silla frente a él. Rosana se sentó, pero se mantuvo en el borde de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Eduardo, buscando respuestas, fue directo al grano. «Fuiste profesora. ¿Por qué dejaste la enseñanza?» Rosana bajó la mirada y durante unos segundos permaneció en silencio. Cuando habló, su voz se quebró ligeramente. «Fue hace mucho tiempo. Perdí a mi hijo, Gabriel. Tenía 7 años. Estaba organizando las mesas en la sala de clases. Cuando salí...» Hizo una pausa, respirando profundamente. «Cuando salí, ya no estaba más aquí». Eduardo cerró los ojos. Sabía lo que era perder a alguien de esa manera, de forma repentina, sin una despedida. La tristeza era palpable en el ambiente. Después de eso, no pude volver a la escuela. No podía ver a otros niños sin pensar en él. Así que dejé la enseñanza y terminé trabajando aquí como limpiadora. Es más fácil ser invisible. «Pero tú no fuiste invisible para Giovanna», respondió Eduardo, observando a Rosana. Rosana esbozó una sonrisa triste. Las niñas ven lo que nosotros tratamos de esconder. Giovanna vio que yo también estaba herida». Eduardo, tocado por sus palabras, se inclinó hacia adelante. «Te haré una propuesta, y quiero que pienses bien antes de responder». 3 días después, Rosana ya no era más una limpiadora. Había sido contratada oficialmente como asistente de cuidados afectivos. Eduardo había creado ese cargo porque no existía un nombre adecuado para lo que ella hacía con Giovanna. A partir de ese momento, todos los días, después de la escuela, Giovanna pasaba tiempo con Rosana. Juntas hacían origami, pintaban, sembraban frijoles en vasitos de yogur. Pero, sobre todo, Rosana le contaba historias sobre un botón que pensaba que no servía para nada, hasta que se dio cuenta de que su único propósito era abotonar los abrigos en los días fríos. Historias sobre una nube que temía llover o de un pajarito que ya no quería cantar porque había perdido a su compañero. Giovanna comenzó a hablar, aunque de manera tímida. A veces le preguntaba a Rosana con su voz suave: «Rosana, ¿tú crees que mi mamá está en el cielo?» Y Rosana le respondía, acariciando su cabello: «Creo que tu mamá está en ti, pequeña, en la forma en que ríes, en la manera en que amas. La gente que amamos no muere, solo cambia de lugar». Eduardo observaba todo a través de las cámaras en su oficina y a menudo se encontraba llorando en silencio. Había algo en esa mujer, algo en su presencia, que estaba ayudando a su hija que, con tantos profesionales, había permanecido en silencio durante meses. Pero no todo era perfecto. 2 semanas después, la noticia se filtró. Millonario contrata limpiadora sin formación para cuidar a su hija traumatizada. Esa era la titular de uno de los portales de noticias más leídos de Sao Paulo. Las redes sociales estallaron. Comentarios de personas que decían que Eduardo era irresponsable, que Rosana era una aprovechada, que todo aquello era un escándalo. Eduardo, decidido a defender su decisión, organizó una conferencia de prensa en el vestíbulo de la empresa. Estaba visiblemente nervioso, pero firme. «Mi hija no necesita un título, necesita un corazón. Y esta mujer tiene más corazón que cualquier profesional que he contratado antes. Es polémico. El problema no es mío. El problema es de quienes han olvidado lo que es la empatía», dijo con seguridad. Rosana, viendo todo esto en la televisión, sintió un nudo en el estómago. Decidió llamar a Eduardo. «Doctor, creo que es mejor que me vaya. Esto se está convirtiendo en un circo. Solo te irás si Giovanna lo pide, y ella no lo va a pedir», respondió Eduardo con firmeza. «¿Y si no soy suficiente? ¿Y si lo arruino todo de nuevo como lo hice con Gabriel?» Eduardo hizo una pausa antes de responder. «Rosana, no arruinaste nada. No fue tu culpa, y mi hija te necesita». Rosana colgó el teléfono entre lágrimas, pero no se fue. 3 semanas después, en una noche lluviosa en Sao Paulo, Giovanna,
Desapareció. Eduardo llegó a casa después de un largo día de trabajo y al no encontrar a Giovanna en la sala, su corazón comenzó a latir más rápido. La niñera le dijo que Giovanna había pedido ir al baño y no volvió. Eduardo, en shock, recorrió todo el edificio. Llamó a seguridad, avisó a la policía. Todo fue inútil. Nada, nadie sabía dónde estaba. Fue entonces cuando Rosana le llamó. «Doctor, sé dónde está Giovanna», dijo, con la voz tranquila pero llena de seguridad. «¿Cómo sabes?», preguntó Eduardo, con la garganta apretada por la desesperación. «Porque sé a dónde iría si fuera ella», respondió Rosana, sin vacilar. Rosana se dirigió rápidamente hacia un edificio abandonado cerca de la avenida Paulista, el mismo lugar donde Giovanna había asistido a clases con su madre antes de su fallecimiento. El lugar había sido clausurado, pero la cerca estaba rota. Rosana entró, subió hasta el tercer piso y allí la encontró. Giovanna estaba sentada en el suelo, empapada por la lluvia que entraba por el techo roto. Sostenía su osito de peluche y miraba la nada, como si intentara recordar algo perdido. «Quiero ver a mi mamá», sollozó Giovanna. «Ya no recuerdo su rostro». Rosana se arrodilló a su lado, sacó su celular y abrió la cámara en modo selfie. Lo colocó frente a Giovanna. «¿Ves a esta niña hermosa?», le dijo suavemente. «Ella tiene los ojos de tu mamá, la sonrisa de tu mamá, la forma de ser de tu mamá. Ella solo cambió de lugar». Rosana tocó el pecho de Giovanna y luego un frente. En ese momento, Giovanna se derrumbó en un abrazo con Rosana. Las dos lloraron juntas bajo la lluvia en ese edificio que parecía haber sido abandonado por todos, menos por ellas. Cuando Eduardo llegó con la policía, encontró a las dos abrazadas, empapadas pero intactas, completas. No sabían cómo explicarlo, pero en ese abrazo había algo mucho más grande que cualquier miedo o tristeza que pudieran haber sentido. Un mes después, sentados todos juntos en la sala de Eduardo, con una taza de chocolate caliente en las manos, Giovanna dibujaba tranquilamente. Eduardo miró a Rosana y de repente se le ocurrió una idea. «Te tengo una propuesta», dijo Eduardo, con una leve sonrisa en su rostro. «Y quiero que me digas que sí sin pensarlo demasiado». Rosana lo miró expectante, sin saber qué esperar. «¿Qué te parece si creamos un proyecto? Un espacio donde los niños que han perdido a alguien puedan escuchar historias, hacer arte, conversar. Un lugar donde la tristeza se transforme en el consuelo». Rosana sintió los ojos llenarse de lágrimas. «¿Y cómo lo llamamos?», preguntó, con la voz quebrada. Giovanna, sin dejar de dibujar, levantó el papel en alto. Era un sol grande, con una sonrisa en su centro. «Luz de Gabriel», dijo con voz suave pero firme. Eduardo y Rosana se miraron. Fue en ese momento que nació Luz de Gabriel. Comenzaron en un pequeño salón alquilado en Pineiros. Y con el tiempo, el proyecto creció. Primero fueron 2 salones, luego 5. Hoy tienen unidades en 1900 de Belo Horizonte, Río de Janeiro, Curitiba y Porto Alegre. Centenares de niños asisten a esos lugares cada mes. Allí, escuchan historias, hacen juguetes, aprenden que perder a alguien no significa perderse a uno mismo. Rosana volvió a ser profesora, pero ahora enseñaba algo que ninguna universidad podía ofrecer: cómo transformar el dolor en luz. Un día, en una conferencia de educación en Sao Paulo, Rosana fue invitada a dar una charla. Subió al escenario con el mismo uniforme azul de limpiadora que usaba cuando todo comenzó. Lo hizo a propósito, para recordar de dónde venía. «No soy psicóloga, no soy terapeuta, soy una madre que perdió a su hijo», dijo, mirando al público. Y fue precisamente esa pérdida la que me hizo comprender algo muy importante. No necesitamos títulos para dar consuelo. Lo que necesitamos es presencia, escuchar, un abrazo que diga: «Yo también he estado allí». El auditorio permaneció en silencio.
completamente cautivado por sus palabras. El amor nunca acaba, solo cambia de forma, y si dejamos que lo haga, puede convertirse en un puente, en un abrazo, en una historia. Giovanna, que estaba sentada en la primera fila junto a Eduardo, se levantó y corrió hacia el escenario. Abrazó a Rosana frente a 2000 personas. La sala se levantó y aplaudió de pie. Eduardo, entre la multitud, lloraba como un niño. Hoy, Eduardo, Rosana y Giovanna viven juntos en la misma casa. No es una familia de sangre, sino una familia de elección, de curación, de nuevos comienzos. Cada domingo van al Parque Ibirapuera. Giovanna monta su bicicleta, Rosana lleva palomitas de maíz y Eduardo toma fotos de todo. Cuando el sol comienza a ponerse, se sientan en el césped. Giovanna siempre pide: ¿me cuentas la historia, tía Rosana? La de Gabriel. Y Rosana siempre la cuenta. Siempre, porque contar es recordar, y recordar es mantener vivo lo que amamos.